tocado, como dice Miguel, te toca ver recetas de médicos que se supone que son especialistas recetando cosas que dices tú, vaya, pues nosotros decimos de broma, pues ¿dónde estudió? O sea, sí, no tan acorde a lo no tan acorde a lo que necesitaba el paciente, sino como que dices, pues esta combinación como de que medicamentos, no sé por qué se la dio. Incluso hasta cuestiones sencillas como el simple hecho de tomar anticonceptivos. Muchas pacientes de nuestra edad, algunas con tratamientos por cuestiones de síndrome de ovario poliquístico, lo toman y no saben que es un factor de riesgo para que en un futuro tengan alguna complicación. Siendo que también orientar, como habíamos dicho, orientar a los pacientes. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el podcast Salud Vascular para Todos. Mi nombre es Jesús Arriaga Caballero y es un gusto para mí presentarles el día de hoy. Tenemos aquí a dos muy buenos invitados, muy queridos invitados. Son médicos recién egresados de la poderosísima Autónoma de San Luis Potosí, que sigue por mucho quedándose siempre en los primeros 5 lugares como la mejor universidad pública para hacer medicina. Y entonces estamos aquí con Miguel Gutiérrez Arriaga, que encima pues es mi primo, ¿no? Y Braulio Sánchez Montes. Los dos tienen un poquito de preámbulo, un poquito de inmersión en lo que es salud vascular, por eso decidí invitarlos a este podcast. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en dos grandes cosas. ¿Cómo fue sus inicios en la medicina? ¿Cómo transcurrió su vida en la medicina? No solamente en la carrera, sino su vida personal. Y por último, los horizontes, ¿no? Terminando, ¿qué sucede? ¿Qué se viene? ¿Cómo ven el futuro de la medicina en México? Y esto es para que todos los que nos escuchan, ya sean estudiantes de medicina, residentes o médicos egresados, analicen en la situación en la que estamos. Entonces, quisiera empezar con Miguel, que nos platicara un poquito cómo fue su entrada a la medicina, qué le pareció, y después pasamos con Braulio. Empezamos, Miguel, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues realmente decir que el entrar a la facultad ha sido fácil, no lo fue en mi caso. Creo que estamos con una idea al querer ingresar de que desde el primer día que vamos a entrar en la facultad vamos a ver pues ya como tal las enfermedades y un abordaje total médico, y nos damos cuenta de que no, totalmente es pura teoría, puros libros, muchas horas de estar estudiando. Y la verdad es que esa creo que fue una parte muy complicada para mí, el entrar con una visión de que iba a empezar pues con la parte clínica y darme cuenta que no iba a ser así, que iba a costar de estudiar 20, 30 páginas por día de cada una de las materias. Creo que fue lo más complicado. También el poderle dar el tiempo a todo, porque en un principio creo que me enfoqué mucho en que adiós amigos, adiós familia, adiós las cosas que me gustaban, y creo que el ir acoplando cada una de las partes que forman importante nuestra vida, creo que fue algo que se me complicó bastante. Pero pasando los primeros años, que son la parte totalmente teórica, puedo decir que después ya cuando entras a la parte clínica encuentras una manera un poquito más cercana a lo que es realmente la medicina al día de hoy, o lo que se vive en un hospital, en un consultorio, etc. Y hablando específicamente del proceso de admisión a la poderosa Autónoma, creo que en su caso, especial en el mío, mucho nervio al momento de presentar el examen. Actualmente sé que ya cambió la manera en la que se ingresa. A mí me tocó todavía 2 exámenes de conocimientos y un examen psicométrico. Y la verdad es que preguntas que nunca jamás me llegué a imaginar que me iban a preguntar acerca de epónimos, cuestiones de física que nunca me imaginé que me iban a preguntar. Y la verdad es que fue un examen muy complicado. Pero realmente lo más fácil es entrar. Lo más difícil, creo que después de 7 años me doy cuenta que es mantenerse y salir, más que nada. Ok, para todos los que nos están escuchando y que no forman parte de este círculo tan pequeño que es la medicina,
En la cuestión personal yo también creo que los primeros años son muy complejos. Son complejos en el sentido de que lo que decía Miguel, de que no hay clínica, es que no estás viendo pacientes, entonces no estás como con práctica de campus, ¿no? Entonces, sí, es mucho, son horas sentado, horas banca, como decimos, estudiando y repasando las materias, y eso se puede hacer un problema porque hay mucha gente que no tiene esa disciplina, ¿no? Por otro lado, quiero saber un poquito de que Braulio nos platique. Él es foráneo, él es del estado de Guanajuato, y pues eso implica otros retos que no todos los que estudiamos en la misma ciudad de donde vivimos tenemos, ¿no? Y eso pues también tiene mucho mérito y tiene un esfuerzo extra. ¿Qué nos puedes platicar, Braulio, sobre tu entrada, tu transcurso y cómo te sentiste en toda la carrera? Bueno, muchas gracias, Doc. Buenas tardes. A todos los que nos saludan, muy buenas tardes. Yo soy Braulio. Pues realmente fue una transición muy importante en mi vida, debo decirlo. Al principio yo nunca, o sea, no era mi carrera preferida la medicina. Realmente fue más guiado por un doctor que me daba anatomía en la preparatoria. Él, pues como que vio como que era bueno para esto, me gustaba mucho la cuestión de biología, eso me guió. Realmente yo ni tenía idea de que aquí en San Luis Potosí, pues, había una universidad tan importante como lo es y como se ha visto que es a nivel nacional. Lo que hice fue, pues, realmente mi trayectoria fue que hice el examen una primera vez, no estaba realmente preparado. Ahí fue donde me di cuenta de que realmente es un examen, pues, difícil. O sea, es un examen que, como dice Miguel, o sea, te preguntan cosas que tú ni al caso, o sea, que jamás se te hubieran podido ocurrir. Me acuerdo mucho de una pregunta, la de que decía que quién era el cisne, a quién se le decía el cisne blanco de Napoleón o algo por el estilo, y pues te venían preguntas, o sea, respuestas muy exageradas, y yo puse, no sé, Anne Hathaway, que es una actriz, me quise imaginar, pero realmente era Shakespeare. O sea, imagínense ese tipo de preguntas que tú dirías, o sea, como que todos pensamos que nos van a preguntar cosas precisamente dirigidas a lo que es la carrera, ¿no? Química, biología, pero no, realmente es un examen cultural, o sea, es un examen de conocimientos que abarca muchas cosas. Y yo al venir aquí a San Luis Potosí, pues yo que vengo de Guanajuato, que es otro estado, que tiene otro tipo de academia, vaya, ya presentando aquí el examen me di cuenta que había muchas cosas de conocimientos que no recordaba, o sea, que a lo mejor sí los vi en la preparatoria, pero no estaban muy solidificados en mí. Entonces, más que nada, lo que hice fue, pues sí, ser real y ponerme a estudiar realmente. O sea, ese es mi mejor consejo que yo les doy. Ustedes sean conscientes con ustedes mismos, pregúntense si realmente están estudiando para un examen como es esta magnitud. Sí. Y en la carrera, ¿cómo te sentiste, Braulio? O sea, el hecho de ser foráneo, y de pues no estar con tu familia mucho tiempo, ¿no? Ese sacrificio vale la pena. Has encontrado durante el transcurso de la carrera que se van viendo ahora sí que los frutos, ¿no? De todo eso que a veces uno deja por un sueño, ¿no? Por ese llamado o vocación que nos hace la medicina, ¿no? Pues realmente sí es como lo decía, sí es una transición muy importante. O sea, como dice Miguel, o sea, sí te tratas de enfocar en lo que es pues tu estudio, porque pues tanto que te costó entrar. Entonces yo estaba muy acostumbrado a salir, que andar en el cine, que ir acá, que al bar, que así, que con los amigos, que la novia y cosas así. Entonces sí tuve que dejar de hacer ciertas cosas por ponerle prioridad a la carrera, claro. En el aspecto de mi familia, pues ellos siempre me han estado apoyando. O sea, nunca he sido así muy, siempre he sido como muy independiente de mi familia. Entonces, claro, sí son cosas difíciles porque pues ya viviendo solo acá, hay algunas, pues te pueden pasar accidentes, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, desde un accidente que Dios no lo quiera, o alguna situación en la que necesitas un apoyo, pero pues como aquí en San Luis Potosí, pues no conoces a nadie, no sabes a quién recurrir, entonces te toca recurrir. O sea, yo hasta a veces llegué a recurrir a videos de YouTube para hacer ciertas cosas o a preguntarle a vecinos. O sea,
te abre esas puertas, pero lo que más me gustó, o sea, lo que digo que es, yo creo que es lo que mejor me ha pasado, es saber que no solamente existe, o sea, no solamente englobarme en lo que fue mi ciudad, sino también conocer otras personas, otros tipos de pensamientos, otro tipo de calidad de vida. Y pues yo creo que sí ha valido la pena el sacrificio. Tal vez no se ha visto todavía totalmente, pero por lo menos en mi persona yo me siento muy, me siento pues sí, muy, muy pleno, muy completo de lo que he realizado hasta ahorita. Ok. Oigan, y pasando ya al tema sobre la práctica, los últimos 2 años, para los que nos escuchan esto, la medicina, nos metemos de lleno ya a la práctica con pacientes. El penúltimo año es el internado, así se conoce, es un año en donde estás rotando todo el año en el hospital. Y el último año es el servicio social, que hoy en día hay muchas versiones para poder realizar el servicio social. Una opción es irte nuevamente a las comunidades, como ustedes alguna vez lo han escuchado, comunidades en diferentes regiones del país, o bien hay otras opciones como servicio social en investigación y otras variantes que, dependiendo de la universidad en la que esté el estudiante, pues se encuentran, ¿no? En este caso, Braulio optó por hacer el servicio social en la Cruz Roja, y su internado lo tuvo en un hospital público de concentración. Me gustaría que nos platicaras, Braulio, ponerte enfrente del paciente, qué retos descubriste, qué horizontes encontraste al estar con los pacientes, porque a veces pues uno es el que tiene que tomar la decisión a veces. Y depende de uno el resultado que va a tener el paciente. ¿Qué nos puedes platicar de estos años de práctica, ya transformando todo lo que tenías de teoría, todas esas herramientas que adquiriste, cómo las pones en práctica, cómo las echas a andar y qué dificultades encontraste en ese camino? Ok, pues sí, como lo menciona el doctor, pues ya sinceramente es muy diferente estar con el libro, viendo cómo es lo más común que puedes encontrar o lo más probable que puedes encontrar, pero ya una vez que tienes un paciente enfrente, pues es una persona, o sea, a fin de cuentas es una persona que siente, que te está, a lo mejor te está refiriendo ciertos síntomas que pues a ti no te encajan y otros te encajan para otras cosas, o sea, no solamente es como englobar todo ese conocimiento y toda esa clínica que llevamos y ver que el paciente muchas veces no solamente va a tener un padecimiento, sino va a tener múltiples padecimientos. Entonces, al momento de ya acercarme más a la cuestión clínica y a la práctica, pues me di cuenta que tienes que seguir repasando. A pesar de que ya hayas pasado todas las materias, tienes que continuar estudiando, tienes que continuar actualizándote sobre todo, para poder englobar todo ese conocimiento y poder dar ahora sí que una atención de calidad, vaya. ¿Qué limitantes encontraste, ya en tu servicio social? Porque, pues, digo, la situación del país es muy particular. Okay. Y entonces hay servicios en donde, pues, sabemos que tenemos que hacer maravillas con el material que tenemos. Y entonces eso a veces, pues, no te permite hacer una práctica, por decirlo de alguna manera, óptima. Pero al final del día tienes que dar la atención, ¿no? Sí, no, claro. Y yo lo que me he fijado es que, por ejemplo, en la facultad, yo espero que sean las demás, nos enseñaron mucho cómo era dar una atención de primer mundo. O sea, realmente se han actualizado, los doctores se actualizan lo suficiente para darnos a nosotros pues una calidad de estudios para poder enfocarnos en la medicina de primer mundo, pero lamentablemente, como comenta aquí el doctor, pues sí, aquí en México, por la falta de apoyo que tenemos tan solo en la cuestión de insumos o gente que contratan que realmente no está bien preparada o no está muy calificada para realizar ese tipo de cosas, pues nos vemos en una penosa necesidad de decirle a veces al paciente, ¿sabes qué? Pues no tenemos el medicamento, no hay tiempo quirúrgico para ti, y pues eso también provoca que el paciente a veces se pueda complicar, que se enojen,
y ahora sí que quien la lleva son los médicos tratantes, o sea, realmente la institución se deslinda, pues, de ver al paciente. Sí, claro, ellos tienen sus problemas ya legales y cosas así, pero ya de nuestra parte, pues es un poquito más complicado tratarlos, porque tenemos que hacer, pues como dice el doc, tenemos que hacer magia con lo que tenemos. A veces llegaba casos en los que decían, no, pues es que no hay compresas para la cirugía. ¿Qué hacemos? No, pues díganle al familiar si puede ir a comprar las compresas. O sea, algo tan simple, un material tan básico, gasas, sondas, o sea, medicamentos básicos que no los hay. O sea, no los hay. Bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan y que nos siguen sintonizando. Pues es la realidad del país, ¿no? Yo sé que estamos nosotros en el centro del país, y créanme que es algo recurrente que escucho en los estudiantes, en los residentes. Desgraciadamente, cada vez el paciente y la familia tienen que hacer un esfuerzo por adquirir insumos, ¿no? Y también tenemos la parte de la investigación, que tristemente se ha dejado un poco de lado por cuestiones de gobierno, en fin, pero Miguel Ángel estuvo en el servicio social en investigación. Entonces, ¿qué nos puedes platicar, Miguel, de esta experiencia? Porque durante la carrera no se fomenta tanto, y bueno, cuando yo estuve no se fomentaba tanto, y ahora que están ellos, creo que las clases y todo esto que es metodología de la investigación, sabemos que nos ayuda no solamente a generar más conocimiento, sino también a generar herramientas para el entorno en donde estamos, porque no es lo mismo la evidencia científica para poblaciones en Japón que para poblaciones en la Patagonia, que para poblaciones aquí en Chiapas, ¿no? Entonces necesitamos evidencia en el lugar en donde nos encontramos. ¿Y qué nos puedes platicar, Miguel, de tu experiencia en el servicio social, en investigación? ¿Qué horizontes te abrieron? Porque te das cuenta que no solamente hay especialidades, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay otras opciones como maestrías, otros posgrados que no se involucran ya en la parte clínica con el paciente, sino en el desarrollo de la evidencia de la medicina. Miguel. Sí, creo que totalmente mi decisión de haber tomado la parte de investigación fue acercarme un poquito más a esa parte que, como dice el doctor, muy pocas veces nos dan ese acercamiento en la facultad, pero creo que actualmente ha tomado mucha relevancia. Creo que hasta incluso muchos hospitales, al momento de dar el acceso a una residencia, piden como requisito algún tipo de investigación, y la verdad es que encontré, podríamos decir, que un campo totalmente desconocido para mí. Creo que tenemos mucha capacidad mexicana de investigación. Conozco tanto a doctores que están en la parte clínica, como impulsa también a jóvenes recién egresados como nosotros a querer realizar un poquito de investigación. Muchas veces pensamos, no nos hacemos la idea de dónde viene el porqué de un medicamento, el porqué de una decisión médica, y creo que ahí está la respuesta. Claramente se ha dejado de lado bastante esta parte por los recortes económicos que ha habido, y lo sabemos. Creo que los que sufren más pues son los investigadores, pero la verdad es que me llevo una experiencia muy grata. Conocí a muchas personas que creo que lo más importante en esta parte de la investigación es el trabajo en equipo. No se olvidan totalmente de los pacientes, porque al final de cuentas, bien me lo dijeron una vez en el internado, la medicina está en la cama del paciente y todo sale de ahí. Realmente creo que es una parte muy buena a la que podemos aspirar como médicos, y más que nada saber que no nada más es un camino, es multidisciplinaria la medicina. Podemos estar en investigación, en maestría, en administración. Claro que siempre se tiene en mente o en prestigio, porque la verdad es que, saliendo de nuestro enfoque mexicano, la verdad es que un médico, por el simple hecho de ser médico, ya es un gran reto y un gran logro. En otros países se alcanza a visualizar como el médico general como alguien capaz de poder manejar y poder dar tratamiento a cualquier enfermedad que se presente. Y aquí en México pues siento que la ideología es distinta. Nos hemos... Creo que el enfoque ahí, lo que estás mencionando, es algo que yo platicaba en mi examen de titulación, que las facultades se han enfocado mucho
en hacer subespecialistas. Sí. Y en eso iba casi encaminada la siguiente pregunta, para que te sigas de corrido, Miguel. Ok. Creo que se ha perdido el enfoque. El mexicano en promedio necesita un buen médico general, no necesita ir a resolver sus complicaciones. Obviamente que habrá alguien que las resuelva, pero hoy en día nos estamos enfocando en generar subespecialistas, especialistas, para que resuelvan todos los problemas de las complicaciones que no se atendieron por alguien que debió de haberlo detenido muchos escalones por abajo, ¿no? Entonces, creo que, y esto es un mensaje para todos los que nos escuchan, los estudiantes de medicina, antes de que piensen en la especialidad, piensen en que tienen que ser unos buenos médicos generales. Es lo que necesita el país, ¿no? Totalmente, yo creo sí. que un buen médico general que controle muy bien la diabetes, que controle muy bien la presión, que sea capaz de prevenir, de entender el porqué de las vacunas, de ser incisivo con su población, es vital, ¿no? Y bueno, encaminado a esto, ¿qué opinan de los horizontes que tienen ahora que ya acabaron? ¿Cómo ven la cuestión de salud en el país? Yo sé que es difícil como estudiantes, pero han estado dentro del sistema de salud ya algunos años y no sé si lo ven que vaya a ser muy fructífero en la zona pública, si definitivamente las cosas los han ido orillando a la zona privada. ¿Qué me puedes decir, Miguel, de estos cambios? Fíjate que es complicado. Creo que en mi campo clínico, en el internado, me di cuenta que nos falta mucha prevención y esa prevención está en nuestras manos como recién egresados. Uh-huh. Creo que el darte cuenta de qué es lo que receta un médico especialista y que se supone que se preparó bastante para dar una receta que es justo lo que necesita el paciente y te das cuenta que está mal dada en dosis, en vía de administración incluso, te saca un poquito de contexto y la verdad es que desde mi punto de vista sí te provoca un poquito de angustia del saber que no nada más es el sistema. Creo que sí el sistema falla, pero creo que también yo he estado del otro lado del ser el paciente y yo me he dado cuenta que lo que nos falta bastante como médicos es poderle explicar al paciente a su mundo, a su forma de ver qué es la enfermedad. Me ha tocado mucho ver pacientes que tienen diabetes y no saben ni qué es la diabetes. Saben que la tienen, saben que es mala, pero realmente no saben qué es lo que pasa en su cuerpo, qué es lo que pasa, por ejemplo, en una hipertensión, por qué es la hipertensión. Entonces, hay veces que nos olvidamos de que son personas y nos enfocamos totalmente en que son enfermedades. Entonces, creo que últimamente generaciones nuevas han cambiado totalmente el paradigma y la visión. Pensar que las situaciones del sistema de salud van a cambiar, pues es complicado, diría mucho. Uh-huh. Pero pues desde nuestra trinchera y de nuestro punto de vista y desde lo que podamos hacer nosotros, justo con esta falta de recursos, justo con esta falta de apoyo del gobierno, justo con a veces círculo que se ve que todo está en nuestra contra, pues tratar de dejarle algo positivo al paciente. Incluso hay veces que hasta escuchándolo nos damos cuenta de que estamos haciendo bastante. Y en cuanto a esto, Braulio, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, la idiosincrasia del mexicano? Es muy particular. Todo es siempre en torno a los festejos, a la comida, a la bebida. Lo tomamos de algo me de morir. Entonces nos burlamos de la muerte hasta en la cultura, ¿no? Y eso de verdad genera una mezcla muy compleja para que el paciente, la familia, nos entiendan de que, por ejemplo, algo tan sencillo, de que el paciente tiene que estar en ayuno porque no tiene que tener nada en el estómago para el tipo de anestesia. Y no, pues ¿cómo? O sea, lo primero que te preguntan es, oye, ¿cuánto tiempo va a estar en ayuno? Porque no puede dejar de comer. Por eso, entonces hay que explicarle a la familia, ¿no? Estas cosas de que si el paciente está en ayuno, el cuerpo tiene unas reservas y cosas así. Pero ya hablando de esta práctica diaria, ¿cómo hacemos que nuestros pacientes entiendan que todo lo que culturalmente parece ser algo normal, pues no es lo más correcto, ¿no? Justo, Doc, o sea, me regreso un poco al punto de Miguel, lo que decía de que
Sí, o sea, realmente, y lo que usted le preguntó a él de que los médicos generales, o sea, realmente sí los necesitamos, o sea, quiero hacer un hincapié ahí, porque sí los necesitamos, o sea, no saben qué cantidad de veces me ha tocado ver el tipo de aplicaciones de medicamentos que se va a hacer, sobre todo, ya saben, ¿no? El típico Ceftiradexa, que últimamente se ha hecho como muy famoso, o sea, imagínense. Un combo. Este es un combo que no existe, no está ni validado por alguna guía de práctica clínica. O sea, con eso me doy un ejemplo, les muestro un ejemplo, les quiero dar un ejemplo de a lo que se quiere referir el doctor con esa pregunta. O sea, de que cómo le explicamos a los familiares que eso no, que esto es lo que necesita y no lo que, porque siempre se dejan guiar por él. Es que una hermana, un primo me dijo, no, eso te va a hacer daño. O le dice, no, la insulina te va a dejar ciego. Sí, o sea, siempre pasa eso, que la insulina te va a dejar ciego, que las pastillas o no falta... Las inyecciones son mejores que las pastillas, eso está muy buena, ¿eh? Sí, o sea, eso no es cierto, o sea, es diferente la vía de administración. Y por algo es. Pero por algo es, o sea, como decía Miguel, por algo los investigadores supieron que esa era la vía de administración correcta. O sea, no quieran que mejorar todo con inyecciones, porque no se va a aliviar ni más rápido. Y tampoco es justo dejar a alguien como coladera, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, sí. Yo creo que vale la pena que usted nos explayen un poquito más de... Imagínense, no entran a la especialidad, se quedan de médicos generales, ¿sí? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué le van a transmitir a la gente con la que tengan? Porque al final del día un médico general, un buen médico general se hace de una cartera de pacientes y se hace el médico de cabecera de una familia, de muchas familias, de una colonia, que es lo que estamos viendo con los médicos de farmacia, ¿no? Que al final del día se están llevando por mucho en sus espaldas el sistema de salud. Entonces, ¿qué opinan o qué opinión les merece esto de ser un médico general? Pues yo digo que es, o sea, sí, o sea, como lo hemos dicho, no solamente es ser un especialista o hasta un subespecialista. Realmente como médico general yo creo que si yo me quedara como médico general, yo continuaría. O sea, por la parte de la prevención, yo he visto aquí, pues trabajando un poco aquí con usted, he visto que casi la mayoría de las cosas que vemos, son cosas, o sea, usted literalmente está tratando puras complicaciones de pacientes que se pudo haber prevenido desde un primer nivel, desde un médico general que les haya dado pues una consulta y una atención y un seguimiento, porque muchas veces no sé por qué los pacientes piensan que todas las enfermedades se curan con una pastilla. O sea, de que es una consulta y ya nunca nos volveremos a ver. O sea, no sé por qué piensan eso. Cuando a veces hasta usted mismo, o no sé si Miguel le ha tocado que les explicas, es que mire, lo tengo que ver en 3 días, lo tengo que ver en tanto tiempo, por esto, y claro, te tienes que adecuar a cada forma de entender de cada paciente, ¿no? Porque no todos son letrados, o sea, no todos llegan a ser pacientes letrados, algunos terminaron hasta la primaria, algunos no estudiaron, entonces es como encontrar una forma, una analogía para que ellos te entiendan y también explicarles que no es normal tener una enfermedad. O sea, porque el mexicano también está acostumbrado a vivir con dolencias, como dicen ellos, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es tratar de prevenirnos desde el primer contacto que tú tengas con tu paciente, hacer una adecuada anamnesis, o sea, una adecuada entrevista, conocerlo desde el principio, alergias, todo, enfermedades, como para poder darle pues un seguimiento más adecuado, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Miguel? Yo de mi parte creo que la verdad es que siempre entré a la facultad con la idea de ser especialista y justamente lo que decíamos de que nos prenden el foquito de... Incluso nadie dice, yo quiero ser médico general. Nadie lo ha dicho. Yo no lo he dicho. No sé si tú, Braulio. Pues no, y déjame, te interrumpo un poquito. Luego hasta entre nosotros nos hacemos como burla, como de que, no, es que él es médico general, ¿no? O sea, pero no, o sea... es una cuestión que habla también mucho de el orgullo que tenemos en el gremio. Totalmente. Decir que no es mentira. Pero la verdad es que una vez que ya estás en esta parte, como en la parte ya más, se podría decir laboral, te das cuenta que se puede ser autosuficiente, exitoso, desde un punto de vista de médico general. No solamente quedarte en... O sea, sacar al médico del hospital o del consultorio también se puede.
Hay médicos muy buenos que se dedican totalmente, yo lo vi en la investigación y wow, o sea, mis respetos. La verdad es que con el acercamiento que tuve es algo que desde mi punto de vista o a mí no me gustaría, pero también tiene su don. Realmente nunca, ahora con lo nuevo del COVID, nunca nos llegamos a imaginar de dónde salieron las vacunas y realmente salieron de alguien que dedicó tiempo y esfuerzo a preparar algo específico para podernos sacar de esta pandemia. Algo que también siento que está actualmente muy, muy en boga es la parte de la medicina funcional. Tratar de, pues por medio de prevención efectivamente, una suplementación adecuada, un ejercicio adecuado, una nutrición adecuada. Creo que también podemos hacer mucha mancuerna, un nutriólogo, un médico general, en llevar a nuestros pacientes de la mano para poder prevenir todas estas enfermedades. Realmente sabemos que muchas de ellas vienen desde la niñez. Algo que se tiene mucho en mente, que yo he visto actualmente en las consultas, es que las personas piensan que nacen con las enfermedades y la mayoría se hacen. Entonces es algo que totalmente nosotros como médicos generales siento que hay campo laboral, hay muchísimo campo laboral. Cuando uno quiere lo logra, pero es importante saber que también no nada más existe el médico exitoso dentro de un hospital o dentro de una clínica o dentro de un quirófano. Realmente hay muchas herramientas. La parte administrativa creo que también es necesaria. Sí, porque al final del día administrar los recursos de salud es importante, ¿no? O sea, imagínense, en la pandemia debió de haber habido una administración pues impecable, ¿no? Y la cual tristemente no fue, y por eso pues, los resultados que ustedes conocen, que son públicos y que están ahí. Y otra de las cosas que yo quiero agregar a estos comentarios que han dicho muy acertadamente tanto Braulio como Miguel, es que pues hay que recordar los orígenes de nuestra población, y muchos buscan remedios herbolarios, muchos buscan remedios pues a lo mejor un poco espirituales, Mágicos. por decirlo mágicos, sí, No me pero eso, pues vaya, nosotros como médicos lo entendemos culturalmente, y muchas veces para el paciente a veces pesa más este remedio mágico o herbolario, y tristemente eso a veces retrasa o agrava la situación, y pues bueno, o sea, para que entiendan que cuando preguntamos que si están tomando cosas así extras, remedios test, remedios herbolarios, nos interesa porque muchas veces eso perjudica, ¿no? La gran mayoría de las veces perjudica. Y si no lo hace, pues se los haremos saber. Pero bueno, cambiando ya un poco más de temas, yo creo que siempre va a ser un reto el ser médico general, porque como dijo Braulio, las diferencias culturales, las diferencias sociales de cada grupo de la población hace que el médico tenga que ser muy versátil, ¿no? Entonces, llegar a la gente, imagínense llegar a la gente que solamente habla, que habla un idioma indígena, no sé, aquí en San Luis pues mucho con el náhuatl, pero por ejemplo en la zona de Chiapas, con los pacientes que hablan solamente en alguno de los tipos de maya, pues es más complejo, entonces hay que tener traductores, ¿no? Pero ese es el reto del mexicano, del médico mexicano. Sé que en Latinoamérica no dista mucho de ser como acá. Sabemos que el gobierno no nos va a apoyar mucho, entonces este podcast o estos espacios es para que la gente también nos escuche, los estudiantes de medicina, los residentes y los médicos que ya están trabajando, hagan conciencia y que volvamos a plantear el de por qué nos formamos, por qué somos médicos, para qué realmente nos metimos en esto, y al final del día siempre busca uno ayudar, ¿no? Y ahora yo tengo dos preguntas ya para cerrar casi. Uno es, los dos que hoy entrevistamos siempre han sabido equilibrar un poquito lo del ejercicio, la vida personal y la medicina. Entonces yo quisiera saber que nos dijeran un poco de cómo han hecho para poder tener este balance, ¿sí me explico? Porque es importante, y eso alguna vez que alguien me preguntó, yo le dije, a ver, primero soy persona antes de que ser médico, entonces
no podemos perder toda la vista de que antes de que ser un buen médico hay que ser una buena persona, y una buena persona en todos los aspectos, ¿no? Físico, mental. Miguel, ¿qué opinas sobre esta administración del tiempo en la medicina? Sí, yo creo que es algo que no nos enseñan en la facultad, y probablemente sea algo que creo que desde el primer año nos deberían de enseñar. Justo como lo dices, antes de ser un médico soy persona, igual que cualquier otra persona. Me gusta salirme de fiesta, me gusta hacer ejercicio, me gusta mi tiempo. Y creo que a veces es complicado porque el paciente piensa que tenemos que estar 24/7 para ellos. Justo una vez me preguntó un amigo que recién conozco: oye, y si algún día te hablan y tú estás tomado, ¿cómo le haces? Digo, pues digo que no puedo y ya. Pero pues te debes a tus pacientes. Sí me debo, pero pues también tengo gustos y también tengo necesidades. Entonces, creo que, como les dije, a los primeros años me costó bastante, me enfoqué mucho, y la carrera te va llevando a eso, pero también con enseñanzas, con caídas, te das cuenta que también es importante no olvidar esa parte humana. Para mí, mi ejercicio siempre ha sido mi terapia. Literal, llego y me olvido de todo. Literal, siento que ha sido como he podido llevar toda esta complicación que es la vida de un estudiante en medicina. Y no le quiero tampoco quitar importancia, y creo que es algo que nos hemos dado cuenta recientemente: la ayuda psicológica. Creo que desde mi punto de vista, yo me tardé en pedir ayuda, y creo que no habla de una debilidad, más habla de una fortaleza, el reconocer que necesitamos ayuda. Para eso están los psicólogos, y creo que actualmente la salud mental es esencial. O sea, si no estamos bien por dentro, si no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo vamos a provocar un beneficio para el otro? Y más porque son personas que están vulnerables, o sea, realmente están físicamente vulnerables, y hay veces que también están mentalmente vulnerables. Entonces, creo que es una parte que nos deben de inculcar bastante, el tener bien la parte sentimental, la parte mental, la parte psicológica en sí, y no olvidarnos de que hay cosas que dan vida, y si el que te dé vida a ti es irte a tomar un café, ve y tómatelo. Si realmente te da vida estar acostado en la cama, pues hazlo. O sea, al final de cuentas, creo que es algo que nos debemos de dar el tiempo. No siempre somos médicos, al final de cuentas somos humanos, y eso es importante, no olvidarnos de nuestra esencia, yo creo. Sí. ¿Tú, Braulio, qué opinas? Pues Miguel dijo muchos puntos muy importantes, realmente, que coincido con él. O sea, uno que me interesa mucho recalcar es que es cierto, o sea, el paciente cree que nosotros vivimos para ellos, ¿sí? O sea, tal vez nuestra profesión vive para ellos, pero nosotros también comemos, vamos al baño y... diría su papá. No, comemos, vamos al baño y bebemos, ¿no? O sea, somos unas personas totalmente, pues, igual que cualquier otra persona, ¿no? Tenemos necesidades básicas, y esas necesidades básicas creo que debemos de, pues, tenerlas siempre que estén completas, ¿no? Porque a veces, como dice Miguel, o sea, a veces recurrimos a, bueno, luego tenemos jornadas, otra cosa que es otro tema, que son jornadas, pues, hasta de 36, 40 horas. Imagínense a mí, que yo soy un médico, bueno, que cuando estuve yo en el internado me tocó cubrir hasta 40 horas. O sea, esas son todas las horas que trabaja una persona en una semana. Y eso me tocó cubrirlo en un... O sea, de jalón. De jalón, imagínense. Sucio, o sea, sin haber dormido bien, sin haber comido mal. Mal comido, mal bebido, mal descansado. Mal descansado, o sea, no es una buena combinación. O sea, no es una buena combinación. No, o sea, sabemos que no debe de ser así, ¿no? No, pues no. Pero pues bueno, al final del día buscar el equilibrio siempre tiene que ser prioridad en todos, no solamente en el gremio de la medicina, pero creo que es vital para que, como dijo Miguel, pues el core o pues los chakras, o como le quieran llamar, estén alineados, y que estemos bien, y que estemos con una buena cara, que no estemos atendiendo mal a la gente y no contestando a lo mejor como les ha pasado a muchos pacientes que nos escuchan, o algún médico que nos escuche, que a veces que estás fatigado, pero lo único que tienes es que estás burnouteado, ¿no? O sea, estás quemado, estás con exceso de trabajo, que no te has dado tu tiempo a descansar, a hacer ejercicio. Exacto. Y es importante no hacerlo a un lado, ¿no? Y bueno, en este podcast que es Salud para Todos, Salud Vascular para Todos, las enfermedades vasculares, como lo platicábamos, es la causa principal de muerte en nuestro país,
y por mucho lo ven los médicos generales. ¿Cómo ven toda esta serie de enfermedades vasculares que el médico general está viendo y que muchas veces en las facultades tan solo les dan una pincelada muy pequeña y a lo mejor con poco énfasis de las repercusiones que tienen? Y creo que esta sería la pregunta. ¿Cómo ven el médico general en la salud vascular para nuestro país? Y ahora que ustedes que ya han compartido algo con nosotros, ¿qué opinan, ¿no? O sea, sobre todas las enfermedades vasculares? Hablamos de la enfermedad arterial en las piernas, hablamos de trombosis y tromboembolia pulmonar, de las varices, de los pacientes que tienen necesidad de un acceso vascular para su hemodiálisis. ¿Qué les genera esta gran cantidad de pacientes? ¿Qué me puede comentar? Pues realmente sí, o sea, he notado que sí son bastantes, o sea, es bastante la magnitud de pacientes que hay que ver. Y como médico general, pues yo diría que realmente escuchen a sus pacientes, pregúntenles de manera adecuada y revísenlos, o sea, revísenlos, tal vez, pues no, como toda persona no sabemos todo, pero revísenlos. Si sospechan de algo, pues siempre encandílenlo con la persona que más consideren correcta, ¿sale? Oye, Braulio, perdón que te interrumpa, pero dígame. por ejemplo, ¿tú sientes que con lo que te enseñaron en la carrera ¿Es suficiente? es suficiente para lo que has visto ahora de pacientes con enfermedad vascular? No. De cualquiera, un aneurisma de aorta, No. te mencionaron el aneurisma de aorta, No. te mencionaron las fístulas. Alguna vez tuve aquí un residente de cirugía, no voy a decir de qué año, que no sabía lo que era una fístula arteriovenosa para hemodiálisis. Entonces, mi pregunta va encaminada en si la facultad o los programas están siendo suficientes para la ola de complicaciones que estamos viendo de lo que no se previno, ¿no? Sí. No, o sea, yo realmente me acuerdo que en la facultad sí lo vimos, o sea, sí había, precisamente en nuestra facultad nos daban mucho clases los subespecialistas, o sea, o especialistas en la materia, vaya, en el tema, pero realmente nos decían, no, ustedes, como quiera, ustedes ni se preocupen, ustedes van a ser médicos generales y eso déjenlo a nosotros, o ese manejo déjenlo a nosotros. Pero sí es importante que repasemos, que indaguemos un poco más por nuestra propia práctica, o sea, por nuestro propio bien, o sea, para el bien tanto de nuestra consulta como de la de nuestros pacientes, para poderlos dirigir o darles el tratamiento inicial adecuado. O sea, el tratamiento inicial adecuado creo que tiene mucho énfasis al momento que llegan ya con un especialista, porque hasta me ha tocado, como dice Miguel, te toca ver recetas de médicos que se supone que son especialistas recetando cosas que dices tú, nosotros decimos de broma, pues ¿dónde estudió? O sea, sí, no tan acorde a lo que necesitaba el paciente, sino como que dices, pues esta combinación como de que medicamentos, no sé por qué se la dio, pero sí, yo a su pregunta estoy totalmente de acuerdo en que debemos de hacer más énfasis, o sea, las facultades deben de hacer más énfasis claro, nos enseñan la prevención, pero tanto la prevención, pues también como el manejo inicial y pues ver, pues estadísticamente, qué es lo que más vemos aquí en México, que como usted ha mencionado, o sea, son las enfermedades cardiovasculares, son las que ahorita han predominado durante estos últimos años. ¿Tú qué piensas, Miguel? Fíjate, Jesús, que yo creo que por simple epidemiología tenemos muchas mujeres y wow, la cantidad de mujeres que tienen problemas en sus piernas. No me ha tocado porque, bueno, sí, por el ejercicio, tener varices y sí es complicado y me imagino pobres de ellas, o sea, es algo que tenemos que llamar la atención. Algo tan sencillo como lo mencionas tú en consulta, higiene venosa, unas medias de compresión pueden hacer la diferencia y yo lo he notado bastante. He estado un poquito también involucrado en la parte laboral y también jornadas de mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada, nada de higiene venosa. Las piernas acaban muy lastimadas. Incluso hasta cuestiones sencillas como el simple hecho de tomar anticonceptivos. Muchas pacientes de nuestra edad, algunas con tratamientos por cuestiones de síndrome de ovario poliquístico, lo toman y no saben que es un factor de riesgo para que en un futuro tengan alguna complicación.
siendo que también orientar, como habíamos dicho, orientar a los pacientes. Relacionado a las enfermedades crónico-degenerativas, pues sabíamos que en toda familia hay un diabético, en toda familia hay un hipertenso. Saber que desde la parte de la prevención o de un buen tratamiento podemos prevenir estas complicaciones que principalmente son cardiovasculares y que en un futuro pues van a determinar mucho la calidad de vida del paciente y la calidad de vida del familiar. Relacionado al aneurisma, yo te voy a ser sincero, la verdad es que nunca me tocó hasta vivirlo en carne propia en el internado. Me tocó una paciente que por un mal manejo de un médico falleció y el diagnóstico era un aneurisma. Una mala amnesis y una mala exploración hizo que pues, el aneurisma reventara. La verdad es que pues, solamente queda en, pues era un aneurisma, pero nunca nos explicaron realmente cómo era la prevención, qué datos clínicos buscar. Sí, claro. Incluso hasta ahí, o sea, ella, me acuerdo mucho que ella refería, es que me duele mucho el abdomen, doctor. Después de comer me duele mucho el abdomen. Y nadie fue para ni auscultarla ni hacerle una buena exploración física y terminó pues falleciendo la paciente. Realmente siento que hay mucha prevalencia de las enfermedades. Como lo dices, determinan mucho la calidad de vida, la sobrevida. Incluso también he estado en protocolos de investigación de códigos infarto y también me doy cuenta que falta mucha conciencia a todo nivel. Desde la primera persona que contesta un 066, que muchas veces no contestan, desde las ambulancias, el que te deja pasar o no pasar en el estacionamiento del hospital, la recepcionista que se tarda un chorro en ponerte tus datos. Entonces, siento que hay muchos eslabones débiles en el sistema, ¿no? Totalmente. Y pues desde nuestra trinchera, por ejemplo, yo en la parte de investigación, tratar de provocar un beneficio, acá Braulio en la parte clínica del abordaje desde la prevención y tú pues siendo especialista, pues dejar nuestra huella. Evidentemente las enfermedades siempre van a seguir, cuestiones como lo decías culturales, el refresco, la comida, pues simplemente el relacionar un festejo con beber y comer, va a seguir existiendo la enfermedad y creo que tratar de orientar nos va a ayudar bastante en un futuro. Sí, yo creo que este mensaje es precisamente, casi para concluir, que es difícil educar a la población porque está muy arraigado todo esto en la cultura, ¿no? La verdad, siempre llegas a la casa de alguien aquí en México y te dicen, ¿qué te ofrezco de comer? ¿Qué quieres de comer? Y si les dices que no, hasta te voltean a ver feo, ¿no? O sea, así de que, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas que nos falta mucho, incluso como médicos, nos falta mucho poder llegar a la población y educarla y educarnos también nosotros en nutrición, en otras cosas que nos harían prevenir muchas enfermedades, no solamente vivir tratándolas, son bien importantes. Y yo creo que la transición está en nosotros, como dice Miguel, pero sí también tenemos que empezar desde nuestros hogares. Me da mucho gusto que nos hubieran acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues recuerden que este podcast es Salud Vascular para Todos. Recordarles que las enfermedades cardiovasculares muchas son prevenibles y que cada paso cuenta. Su dieta cuenta, ir a su médico cuenta, al chequeo general, revisar los pies de un paciente que ya es diabético, el calzado. Todos estos pequeños detalles que iremos comentando en este podcast, todo cuenta y por eso siempre cerramos con cada paso cuenta. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias Braulio por acompañarnos. Espero que sea de su agrado y nos vemos en el siguiente podcast.